Capítulo 17. La nueva forma de rendir culto a Dios. Con cuánta lentitud camina la humanidad hacia la perfección en su culto a Dios. Siempre que vengo a vosotros con una nueva lección, os parece demasiado adelantada para vuestra evolución. Mas comprended que os confío una era para que, a lo largo de ella, la podáis comprender y asimilar en vuestra vida. Las víctimas que ofrecisteis ante el altar de Jehová fueron recibidas por Él, mas no era la forma más adecuada para elevar vuestro espíritu al Señor. Fue entonces cuando llegué a vosotros como Jesús para enseñaros el divino mandamiento que os dice: amaos los unos a los otros. Os digo ahora que las lecciones que os enseñé en el segundo tiempo a través de la obra de Jesús han sido alteradas unas veces y otras mal interpretadas. Por ello, he venido como os lo anuncié, para esclareceros mi verdad. Mi sacrificio de aquel tiempo impidió el sacrificio de muchas víctimas y os enseñé un culto más perfecto. Mi nueva manifestación de este tiempo hará que la humanidad comprenda que las formas simbólicas no debéis tomarlos sin analizar antes su significado, ya que ellas tan solo son una representación de mis lecciones. La oración es el medio espiritual que he inspirado al hombre para comunicarse con mi divinidad. Por eso, ella se manifestó desde un principio en vosotros como un anhelo, como una necesidad del espíritu, como un refugio en las horas de prueba. El que no conoce la verdadera oración no conoce los deleites que ella encierra, no sabe la fuente de salud y de bienes que en ella se encuentran. Siente el impulso de acercarse a mí, de hablarme y presentarme su petición, pero careciendo de espiritualidad, le parece tan pobre la ofrenda de elevar tan solo el pensamiento que busca al instante algo material que ofrecerme, creyendo que con ello me halaga mejor. De esta manera, la humanidad ha ido cayendo en idolatría, en fanatismo, en ritos y cultos externos, ahogando a su espíritu y privándolo de aquella bendita libertad de orar directamente a su Padre. Solo cuando el dolor es muy intenso, cuando la pena llega a los límites de las fuerzas humanas, es cuando el espíritu, olvidando formas y derribando ídolos, se liberta y se eleva para gritar desde lo más profundo: Padre mío, Dios mío. ¿Veis en este tiempo de materialismo a los pueblos ocupados en hacerse la guerra unos a otros? Pues yo os digo que ahí, en medio de esas guerras, muchos hombres han encontrado el secreto de la oración, aquella que nace del corazón para llegar a mí como un llamado imperioso, como una queja, como una imploración. Cuando han visto surgir a su paso el milagro pedido, han sabido que no existe otra forma de hablar a Dios como no sea con el lenguaje del Espíritu. Ah, hijos míos, de todas las creencias, no deis muerte a los más nobles sentimientos del Espíritu, ni tratéis de conformarlo con prácticas y cultos externos. Mirad, si una madre no tiene nada material que ofrecer a su amado y pequeño hijo, lo estrecha contra su corazón, lo bendice con todo su amor,
le cubre con ósculos, lo mira dulcemente, lo baña con sus lágrimas, pero jamás trata de engañarlo con actos vacíos de amor. ¿Cómo concebís que yo, el divino Maestro, apruebe que os conforméis con las prácticas vacías de toda esencia de verdad y amor, con las cuales tratáis de engañar a vuestro espíritu, haciéndole creer que se ha sustentado, cuando en realidad cada vez se encuentra más ignorante de la verdad? La oración es una gracia que Dios ha entregado al hombre para que le sirva de escala para elevarse, de arma para defenderse, de libro para instruirse y de bálsamo para ungirse y sanar de todo mal. La verdadera oración ha desaparecido de la tierra. Los hombres ya no oran, y cuando intentan hacerlo, en vez de hablarme con el espíritu, lo hacen con los labios, empleando palabras vanas, ritos y artificios. ¿Cómo van a contemplar prodigios los hombres empleando formas y haciendo prácticas que no enseñó Jesús? Es menester que vuelva la verdadera oración entre los hombres, y soy yo quien nuevamente vine a enseñárosla. Enseñad a orar, haced comprender a vuestros hermanos que es su espíritu el que debe comunicarse con su Creador, que comprendan que casi siempre sus oraciones son el grito de la materia, la expresión de la angustia, la prueba de su falta de fe, de su inconformidad o de su desconfianza hacia mí. Haced comprender a vuestros hermanos que no necesitan mortificar o lacerar su cuerpo para conmover a mi espíritu, para despertar mi piedad o mi caridad. Quienes se procuran sufrimientos y penitencias corporales es porque no tienen la menor noción de cuáles son las ofrendas más agradables para mí, ni tienen idea de mi amor ni de la misericordia de vuestro Padre. ¿Creéis que sea necesario para mí ver en vuestros ojos las lágrimas y en vuestro corazón el dolor para apiadarme de vosotros? Eso sería atribuirme dureza, insensibilidad, indiferencia, egoísmo, y concebís estos defectos en el Dios que amáis. Cuán poco os habéis preocupado por conocerme. Es porque no habéis educado a vuestra mente para que piense de acuerdo con el Espíritu. Hoy, dejad por unos instantes la tierra y venid a mí en espíritu. Por muchos siglos ha equivocado la humanidad la forma de orar, por lo que no ha fortalecido ni ha iluminado el sendero de su vida con mi amor, ya que ha orado con sus sentidos y no con su espíritu. La idolatría, a la que tan inclinado es el hombre, ha sido como un veneno que no le ha dejado saborear los deleites espirituales de la oración interior. Cuánta miseria han arrastrado los hombres tan solo por no saber orar. Y es natural, discípulos, ¿qué fortaleza espiritual puede tener un ser humano para resistir las pruebas de la vida si no hace nada por aproximarse a la fuente de vida que existe en mi espíritu? Me busca en los abismos, en las sombras, pudiendo elevarse para encontrarme en las cumbres, entre la luz. Ah, si los hombres de este tiempo comprendiesen el poder de la oración, cuántas obras sobrehumanas realizarían. Pero viven una época de materialismo en el que hasta lo divino
tratan de materializarlo para tocarlo y poderlo ver. Yo bendigo a los que oran. Mientras más espiritual es su oración, mayor es la paz que les hago sentir. Esto os lo podéis explicar fácilmente porque aquel que para hacer oración necesita postrarse delante de imágenes u objetos para sentir la presencia de lo divino, no podrá experimentar la sensación espiritual de la presencia del Padre en su corazón. Bienaventurados los que sin ver creen. Dije en aquel tiempo, y ahora lo digo nuevamente, porque el que cierra sus ojos para lo del mundo, los abre para lo espiritual, y quien tiene fe en mi presencia espiritual, tiene que sentirla y gozar con ella. ¿Hasta cuándo dejará esta humanidad de privar a su espíritu del deleite de sentirme en su corazón por medio de la oración directa o lo que es lo mismo, por medio de la oración de espíritu a espíritu? Hasta que sea mi luz la que ilumine la vida de los hombres, conozcan la verdad y comprendan sus errores. Este es tiempo para orar y meditar, pero con oración libre de fanatismo y de idolatría, y con meditación serena y profunda en mi divina palabra. Todas las horas y todos los sitios pueden ser propicios para orar y meditar. Nunca os dije en mis enseñanzas que hubiese lugares o momentos destinados para orar, siendo vuestro espíritu más grande que el mundo que habitáis. ¿Por qué limitarme en imágenes y en sitios tan limitados, siendo yo infinito? La razón más grande de la pobreza espiritual de los hombres y de sus vicisitudes terrestres es la forma imperfecta de orar. Por lo que os digo que es necesario que este conocimiento llegue a toda la humanidad. No siempre oráis con la misma preparación, de ahí que tampoco experimentéis siempre la misma paz o la misma inspiración. Hay ocasiones en que lográis inspiraros y elevar el pensamiento, y hay otras en que estáis completamente indiferentes. ¿Cómo queréis recibir siempre en la misma forma mis mensajes? Debéis educar vuestra mente y aún a vuestro cuerpo a colaborar con el Espíritu en los momentos de la oración. El Espíritu siempre está dispuesto a comunicarse conmigo, pero requiere de la buena disposición de la materia para elevarse y liberarse en aquellos instantes de todo cuanto en su vida terrestre le rodea. Esforzaos por lograr la verdadera oración, porque quien sabe orar lleva en sí la llave de la paz, de la salud, de la esperanza, de la fuerza espiritual y de la vida eterna. El escudo invisible de mi ley le protegerá contra las acechanzas y peligros. Llevará en sus labios una espada invisible para abatir a cuantos adversarios se opongan a su paso. Un faro de luz alumbrará su ruta en medio de las tormentas. Un prodigio constante estará a su alcance siempre que necesite de él, ya sea para sí mismo o para beneficio de sus hermanos. Orad, practicad ese sublime don del Espíritu, porque esa fuerza será la que mueva la vida de los hombres del futuro. Aquellos que alcanzarán en materia la comunicación de espíritu a espíritu. Los padres de familia se inspiran a través de la oración
para conducir a sus hijos. La salud la recibirán los enfermos por medio de la oración. Los gobernantes resolverán sus grandes problemas buscando la luz con la oración, y el hombre de ciencia recibirá las revelaciones también por medio del don de la oración. Discípulos, en el segundo tiempo, mis apóstoles me preguntaron cómo debían orar. Les enseñé la oración perfecta que vosotros llamáis el Padre Nuestro. Ahora os digo a vosotros, inspiraos en esa oración, en su sentido, en su humildad y en su fe, para que vuestro espíritu se comunique con el mío, porque no serán ya los labios materiales los que pronuncien aquellas benditas palabras, sino el Espíritu el que me hable con su propio lenguaje. No dejéis que sean solamente los labios los que me llamen Padre, porque muchos soléis hacer esto maquinalmente. Quiero que cuando digáis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que esa oración brote de lo más puro de vuestro ser, meditando cada una de mis frases, para que luego quedéis inspirados y en perfecta comunión conmigo. Yo os enseñé la palabra poderosa, maestra, aquella que verdaderamente acerca al Hijo hacia su Padre, al pronunciar con unción y respeto, con elevación y amor, con fe y esperanza, la palabra Padre. Las distancias desaparecen, los espacios se acortan, porque en ese instante de comunicación de espíritu a espíritu, ni Dios está lejos de vos, ni vosotros os encontráis lejos de Él. Orad así, y en vuestro corazón recibiréis a manos llenas el beneficio de mi amor. Luchad, luchad para alcanzar la perfección espiritual. Yo os he mostrado el camino para llegar a esa meta. Os he confiado la oración como el arma más fuerte que cualquier arma material para defenderos de las acechanzas en el camino, pero la mejor arma la tendréis cuando cumpláis con mi ley. ¿En qué consiste la oración? La oración es petición, intercesión, adoración y contemplación. Todas sus partes son necesarias y una brota de la otra, porque en verdad os digo que la petición consiste en que el hombre me ruega, le conceda sus deseos, le satisfaga sus anhelos, lo que él cree más importante y sano en su vida. Y en verdad os digo, mis hijos, que el Padre escucha la petición y da a cada uno lo que más necesita, siempre que sea para bien. Mas cuidaos de pedir lo que esté en oposición para la salvación de vuestro espíritu, porque aquellos que solamente piden dones materiales, goces materiales, poder temporal, están pidiendo encadenar su espíritu. Los goces materiales solo traen sufrimiento, no solamente en este mundo, sino aún después de la transición al mundo espiritual, porque hasta allí puede llegar la influencia de esos deseos materiales, y al no poder liberarse de ellos, sigue atormentado por esos anhelos y desea regresar una y mil veces a la tierra para reencarnar y seguir viviendo materialmente. Por eso, mis hijos, pedid solamente lo que en verdad necesitéis para el bien de vuestro espíritu. La segunda forma de la oración, la intercesión, brota del amor al prójimo, del amor
que os enseñé como maestro cuando vine a este mundo. Rogad por vuestros hermanos cercanos y distantes, aquellos en que las naciones están sufriendo las consecuencias de la guerra, que están sufriendo la tiranía de los gobiernos temporales de este mundo. Preparaos, oh mis hijos, rogad por vuestros hermanos, pero también en esta intercesión debéis saber pedir, porque lo que importa es el Espíritu. Si vosotros tenéis a un hermano, a vuestros padres o a vuestros hijos enfermos, rogad por ellos, pero no insistáis en que se queden en esta vida, si esto no es lo que el Espíritu necesita. Pedid mejor que su espíritu sea libre, que se purifique en sus sufrimientos, que el dolor propicie la elevación espiritual. Por eso, el Maestro os ha enseñado desde el segundo tiempo a decir: Padre, cúmplase tu voluntad, porque es el Padre el que sabe mejor que cualquiera de sus hijos lo que el Espíritu necesita. La tercera forma de oración, la adoración al Espíritu Divino, significa la adoración de todo lo que es perfecto, porque a través de esta forma de oración podéis uniros con la perfección, con el amor que abraza a todo el universo. En la adoración podéis encontrar el estado perfecto que cada uno de vosotros debéis alcanzar, y por la adoración llegaréis a la contemplación que, unida a la oración, os llevará a la unificación con el Espíritu Divino, a la fuente de la vida eterna, a la fuente que os da fuerza día tras día para llegar al reino del Padre. Así debéis orar, empezando con la petición hasta llegar a la contemplación. Esto es lo que os dará fuerza. Cuando ya estéis bien preparados, lucharéis no solo por vosotros, sino por ayudar a vuestros hermanos a transitar en este camino, porque no podéis alcanzar la salvación tan solo para vosotros mismos, sino que debéis luchar para lograr la salvación de la humanidad. Que mi paz sea con vosotros.